El asfalto todavía tenía marcas de neumático cuando Isaac del Toro se levantó del suelo con las manos raspadas y la mirada fija en otro lugar, no en su propia caída, en Jonas Vingegaard, tirado unos metros más atrás, sujetándose el hombro sin poder moverse. Ese fue el momento exacto en que el Tour de Francia dejó de ser solo una carrera de montaña y se convirtió en la historia que hoy vamos a contar, la de un peligro que ya se había visto venir y que nadie corrigió a tiempo, porque esto no fue un accidente aislado, fue el segundo golpe de una advertencia que empezó 2 días antes, en una curva rápida camino al plató de Soleilson, y que terminó repitiéndose casi de manera idéntica en la contrarreloj siguiente. Te voy a contar exactamente qué pasó en esa curva, qué dijo el propio del Toro sobre el riesgo que corrió, y por qué la organización tuvo tiempo de reaccionar, y según todo lo que sabemos hasta ahora, no lo hizo a tiempo. Quédate hasta el final, porque la parte más incómoda de esta historia no es la caída de Lipowitz. Es lo que casi le pasa a Pogačar, es lo que se repitió al día siguiente en la etapa 17 y es lo que Del Toro reconoció después con una honestidad que pocos corredores se atreven a mostrar en plena pelea por el podio. Si este canal te está mostrando ángulos que en otros lados no vas a encontrar, dale a suscribirte ahora. Aquí no contamos solo victorias, contamos lo que el corredor latino tiene que resistir para llegar a ellas. Vamos al origen. La etapa 15 del Tour de Francia 2026 terminaba en un tramo de montaña exigente, con un descenso técnico rumbo al plató de Soleilson. Isaac del Toro llegaba a esa jornada como líder de la clasificación de jóvenes, peleando el podio general, en la mejor forma física que había mostrado en toda la carrera. Y entonces, en una curva muy rápida, el pelotón se desordenó por completo. No fue un corredor el que perdió el control. Fueron varios, casi al mismo tiempo, en ese instante en el que el ciclismo deja de ser estrategia y se convierte en pura física, en cuerpos y bicicletas que ya no responden. Del Toro fue uno de los que cayó. Se raspó el costado, sintió el golpe del pavimento, pero se levantó rápido, con un solo instinto, revisar que sus compañeros de fuga estuvieran bien. Lo que encontró fue a Vingegaard en el suelo, con un dolor que no necesitaba traducción. El danés había entrado a una rotonda llena de mobiliario urbano y adoquines mal señalizados, perdió la rueda delantera y se estrelló de frente contra el pavimento. El golpe fue tan seco que terminaría con su Tour de Francia esa misma tarde. Clavícula fracturada, abandono inmediato, y con él, la salida del hombre que ocupaba el segundo lugar de la clasificación general. Del Toro, ya de pie, describiría después ese momento como un instante de caos absoluto en una curva demasiado rápida para lo que el trazado permitía. Dijo que lo primero que pensó al caer fue en levantarse cuanto antes, pero que ver a Vingegaard tirado, sufriendo tanto, fue un golpe más duro que su propia caída. El equipo médico de UAE Team Emirates, por precaución, decidió someter a Del Toro a exámenes exhaustivos antes de la siguiente etapa, para descartar cualquier fisura o desgarro que no se hubiera notado en caliente, con la adrenalina todavía corriendo. No era un trámite menor. 2 días después llegaba una contrarreloj individual, la prueba donde cualquier molestia física se paga con segundos, y los segundos en ese punto del Tour valían un podio completo. Esa misma noche, alguien dentro del pelotón dijo en voz alta lo que muchos corredores llevaban meses pensando en silencio. Richard Plug, jefe del equipo Visma, habló sin filtros sobre el estado de la seguridad en el Tour de Francia. No fue una declaración menor. Fue un jefe de equipo, en plena carrera, señalando que acababa de perder a su corredor número 2 por un tramo que, según la lectura que circuló después entre prensa y aficionados, no estaba protegido como debía estarlo. Hubo incluso otra versión, la de un compañero de pelotón, que apuntó a un error de conducción de otro corredor como causa directa de la caída de Vingegaard. Dos lecturas distintas, la del error humano y la del trazado peligroso, compitiendo por explicar lo mismo. Pero ninguna de las dos versiones cambia lo que pasó después. Y aquí está la pregunta que sostiene todo este video. Si la advertencia sobre la seguridad ya estaba sobre la mesa, venga de donde venga, ¿por qué nadie corrigió nada antes de que el pelotón volviera a rodar sobre asfalto igual de exigente, apenas 48 horas más tarde? Llegó el día de descanso. Se habló de reglamento, de calendario, de quién llegaba mejor a los Alpes, pero del peligro real en el trazado, casi nadie dijo una palabra oficial contundente. Ni la organización, ni el ente que regula la carrera, ofrecieron una respuesta clara sobre qué medidas de seguridad iban a reforzarse. El pelotón simplemente volvió a subirse a la bicicleta el martes siguiente, con la misma infraestructura que 2 días antes ya había mostrado sus fallas. Esa etapa 16 era una contrarreloj individual entre Evian-les-Bains y Thonon-les-Bains, 26 kilómetros con un ascenso de segunda categoría en la Côte de Larringues, y después, un descenso técnico lleno de curvas cerradas a máxima velocidad. Isaac del Toro salía como tercero de la general, con la posibilidad real de ampliar su ventaja sobre Paul Seixas en la pelea por el maillot blanco. Pero antes de que él tomara la salida, la carrera ya había mostrado su cara más oscura, otra vez. Florian Lipowitz, quinto de la general con Red Bull Bora Hansgrohe, entró a una curva del descenso a máxima velocidad, perdió el control, se deslizó directo hacia el bordillo.
Y ahí apareció el detalle que después indignó a medio pelotón. La protección que debía amortiguar cualquier caída no estaba colocada frente al bordillo, como exige el sentido común. Estaba encima de él. El resultado fue un golpe seco contra el concreto, una clavícula fracturada y la salida inmediata de Lipowitz del Tour de Francia, justo cuando peleaba por un lugar en el top 5 de la clasificación general. Una curva mal señalizada, una protección mal puesta, una advertencia que ya se había planteado 2 días antes y que, hasta donde sabemos, nadie corrigió a tiempo. Eso fue lo que encontró Lipowitz. Y eso mismo fue lo que estuvo a punto de encontrar Tadej Pogačar minutos después en exactamente la misma curva. El esloveno reconoció públicamente que casi se va al suelo en ese mismo punto del recorrido, y que solo su manejo evitó que la historia terminara con 2 corredores fuera del Tour el mismo día, por el mismo motivo. Un día después, en la etapa 17, el patrón volvió a repetirse. Un bordillo sin marcar, en un tramo llano, provocó una caída masiva a espaldas de Pogačar. Él logró esquivarla otra vez. Otro corredor no tuvo esa suerte, y terminó arrastrando a varios más en una montonera que detuvo momentáneamente el ritmo de la carrera. Y del Toro, él también tuvo que rodar sobre ese mismo trazado de la etapa 16, con el susto de la etapa 15 todavía fresco en el cuerpo, apenas 2 días después de haber visto a Vingegaard en el suelo. No fue el único corredor que llegó a esa contrarreloj con la cabeza puesta más en sobrevivir que en atacar el reloj. Incluso Juan Ayuso, que corre ahora para Lidl Trek como rival externo en la clasificación general, terminó la prueba autocrítico, reconociendo que había fallado 2 días seguidos y que no podía permitirse más errores si quería pelear el podio. La atención del pelotón entero, no solo la de Del Toro, estaba en ese trazado. Después de cruzar la meta en quinta posición, sin perder el maillot blanco ni su tercer lugar general, el mexicano no escondió lo que había sentido en esas curvas. Reconoció que varios tramos estaban resbaladizos, que el asfalto no estaba en buenas condiciones en algunos puntos, y que todos los corredores asumieron riesgo porque, dijo, eso forma parte de la batalla, y cerró con una frase corta que decía más de lo que parecía. Podía dormir bien esa noche, como si dormir tranquilo, después de esa semana, fuera en sí mismo una victoria, la única que de verdad importaba ese martes. Ahí está lo que hace diferente a este canal de cualquier otro que solo cuenta resultados. Isaac del Toro no ganó esa contrarreloj. No fue el protagonista del titular del día, que se lo llevó Evenepoel con su segunda victoria consecutiva, pero sobrevivió con la misma calma con la que sobrevivió al caos de la etapa 15, en un Tour donde el peligro real no siempre viene del rival que va adelante, sino del tramo de carretera que nadie se molestó en revisar a tiempo. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo directo, porque esto no se resuelve solo con estadísticas. ¿Tú crees que un corredor debería asumir ese nivel de riesgo solo porque, como dijo Del Toro, forma parte de la batalla? ¿O crees que ahí hay una responsabilidad de la organización que se está quedando corta? Déjamelo en los comentarios, porque la respuesta no es tan obvia como parece, y en este canal nos interesa más tu lectura que la nuestra. Si quieres que seamos nosotros quienes te avisemos la próxima vez que algo así se repita en el pelotón, suscríbete y activa la campana ahora mismo. Aquí no vas a encontrar solo el resumen de la etapa, vas a encontrar la parte de la historia que la mayoría prefiere no contar. Guarda este dato, porque probablemente lo vas a necesitar para entender lo que viene en los Alpes. En menos de 72 horas, el Tour de Francia 2026 perdió a 2 corredores del top 5 de la general por caídas relacionadas con tramos técnicos mal protegidos. 2 corredores fuera del Tour, uno más, a centímetros de estarlo, 2 veces en 2 días distintos, y un mexicano de 22 años que, entre susto y susto, sigue de pie en el tercer lugar de la clasificación general, camino a los Alpes, donde el terreno y quizás también el sistema que organiza esta carrera le va a exigir todavía más. ¿Qué crees que pase si en los Alpes se repite el mismo error de seguridad, pero esta vez con Del Toro peleando el podio en plena bajada de montaña? Cuéntame tu pronóstico abajo antes de irte. En el próximo capítulo vamos a meternos de lleno en lo que viene, la última semana, los puertos de alta montaña y la pregunta que ya nadie en el pelotón puede seguir evitando sobre la seguridad real de esta carrera.